Bueno, Oliver, para los miles de cubanos que pudieron seguir el proceso de paz de Colombia, gracias a la excelente cobertura que hizo la televisión cubana de este proceso que se desarrolló, como todos nosotros sabemos, allí en el Palacio de las Convenciones de La Habana, y que duró 4 años que estuvo la televisión cubana cubriéndolo, y que hoy se preguntan lo que me está preguntando usted, ¿en qué va la cosa? Yo diría que no traigo muy buenas noticias, que digamos. Aquella vieja máxima según la cual es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz, pareciera estar cumpliéndose al pie de la letra en este momento en nuestro país. Le voy a mencionar algunos de los hechos que hacen pensar que las cosas no están funcionando como deben ser. Después de la firma de la paz venía todo el proceso de implementación de los acuerdos. Son unos acuerdos fantásticos, son unos acuerdos formidables. La comunidad internacional, las Naciones Unidas han avalado estos acuerdos como un documento de gran trascendencia y que incluso puede ser objeto, digamos, de referencia permanente para próximos o futuros procesos de paz en el mundo. Pero de la letra a los hechos hay mucho trecho en el caso colombiano. Le voy a mencionar, desde la firma del acuerdo, que además yo creo que se debió haber hecho aquí en La Habana, en un reconocimiento al papel que cumplió Cuba como país garante y como país anfitrión de estos acuerdos, a nuestros días han sido asesinados 70 líderes sociales y populares de nuestro país, especialmente en las zonas agrarias donde antiguamente operaban y tenían su área de influencia las FARC. Al asesinato sistemático, el gobierno no ha aceptado la sistematicidad de estos asesinatos, ha calificado esto como hechos aislados o inconexos, pero cualquiera que tenga memoria en Colombia podrá remitirse irremediablemente al ver esta sucesión de crímenes a lo que aconteció en el proceso de paz de los años 80, que terminó con el exterminio de un partido político, la Unión Patriótica, luego de un sistemático trabajo de aniquilamiento de sus integrantes. Las áreas que ocupaban las FARC, históricamente, y de las cuales salieron para concentrarse en unos sitios donde van a hacer el proceso de reincorporación a la vida civil, han sido paulatinamente ocupadas esas áreas por grupos paramilitares de extrema derecha y bandas dedicadas al narcotráfico. La violencia persiste entonces. La violencia persiste en vastas zonas del territorio colombiano. Se aprobó una ley de amnistía en el Congreso de la República. Y esa ley de amnistía se suponía que operaba inmediatamente, pues son contados con los dedos de la mano los presos de las FARC, los presos guerrilleros que han salido de las cárceles, más de 3.000 presos que están allí, así como ciudadanos colombianos acusados de haber apoyado a las FARC. Y un caso que a mi modo de ver, Oliver, es extremo, y es que las zonas a donde se desplazaron los guerrilleros para hacer su proceso de dejación de armas y de tránsito a la civilidad, el gobierno se había comprometido a adecuarlas de una manera suficiente, con aulas, con viviendas, con puestos de salud para los guerrilleros, etcétera, y eso no se ha cumplido ni siquiera en un 20 o 30%. De tal forma que la situación de los guerrilleros que están en proceso de tránsito hacia la vida civil es bastante precaria. Hay un refrán popular en Colombia, no sé si por acá por Cuba lo han oído ustedes, pero dice ese refrán que en el desayuno se sabe cómo viene el almuerzo. Es decir, si a usted lo invitan a una casa, usted es huésped en una casa y por la mañana le sirven una tostadita y un buchito de café, ya usted se imagina cómo viene el almuerzo. Pues en este caso pareciera que la primera dosis de la implementación de los acuerdos no nos permite ser muy optimistas sobre el desenlace de eso. Ahora, perdón, Oliver, ¿por qué se ha sostenido el proceso? Básicamente, en medio de semejante cantidad de dificultades. Yo diría que, en esencia, por la voluntad política expresada por las FARC de cumplir a cabalidad los acuerdos. Mire, hace 3 años en Colombia
hacían las encuestas y preguntaban sobre el nivel de favorabilidad o de apoyo o de simpatía de la gente hacia las FARC, y eso marcaba 0,0001%. Hoy en día, después de que los guerrilleros fueron visibilizados y la gente empezó a ver que no eran los demonios que pintaban los medios de comunicación, sino que eran muchachos y muchachas iguales a los millones de colombianos que expresaban sus afectos, su cariño, etcétera, etcétera. Y después de que la gente ha visto a las FARC cumpliendo al pie de la letra lo que se comprometió a cumplir en los acuerdos, el nivel de popularidad o la imagen favorable de las FARC ha llegado al 20%, incluso 2 puntos por encima de la imagen favorable del presidente Santos, que está bastante deteriorada. Y le digo a Oliver, si hay una sola buena noticia, una sola buena señal alentadora, bonita, de la firma de los acuerdos, es el anuncio que hizo Cuba de que va a otorgar 1000 becas para estudiar medicina tanto a exguerrilleros, a excombatientes, como a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Digamos que esa es la única señal alentadora que hoy se puede tocar con las manos después de la firma de los acuerdos. Bueno, Botero, sin poner una pregunta a raíz de su análisis, ¿no?, de lo que nos ha dicho, ¿cuáles vienen siendo las causas entonces de que un proceso que está, vamos a decir, bien estructurado desde el punto de vista de las leyes, de los acuerdos, que ha pasado ya por varias instituciones del propio gobierno, porque ha tenido este devenir? Bueno, las causas, los culpables. Evidentemente hay digamos, un factor de improvisación en la implementación de los acuerdos. Recordemos que la última fase de las negociaciones ocurrió a una velocidad de vértigo. Usted las cubrió, me acuerdo perfectamente de habernos encontrado varias veces allá en el Palacio de las Convenciones en largas jornadas de reportería. Y esa etapa final fue un poco apresurada. Y yo creo que ahí se adquirieron compromisos que eran, digamos, difíciles de cumplir desde el punto de vista logístico. Estoy refiriéndome específicamente a las áreas estas que les mencionaba de concentración de los guerrilleros. Pero también hay un problema de voluntad política, digámoslo francamente. En Colombia hay sectores de ultraderecha que han hecho una campaña de satanización del proceso, básicamente diciéndole a la gente, oiga, la irrupción en la escena política de las FARC va a llevar a Colombia al castrochavismo. Ese es el caballito de batalla con el que están permanentemente estas fuerzas de extrema derecha, repito, digamos, metiéndole miedo a la gente, creando una situación de pánico. En Colombia los medios de comunicación y estos sectores de ultraderecha han convertido a Venezuela en una especie de espejo terrible, de que si llegamos a esa realidad definitivamente caeremos a un profundo abismo. Entonces, esas fuerzas también están incidiendo de manera importante en el lento trámite de la implementación de los acuerdos. Pero por sobre todas las cosas yo creo que hay una razón histórica, y es que la clase dirigente colombiana, la oligarquía de nuestro país, se ha distinguido a lo largo de su historia, primero por tener un comportamiento absolutamente violento, yo diría que sanguinario, de resolver todas las contradicciones a punta de violencia, y segundo también una constante histórica de esa clase dirigente colombiana, y es la trampa, el engaño. Hay alertas rojas, alertas prendidas. El movimiento social y popular de Colombia está encima de los acuerdos, vigilándolos con lupa, haciendo todos los esfuerzos posibles para que estos se cumplan. Y también hay una buena participación de la comunidad internacional, especialmente de los países que fueron garantes para que estos acuerdos lleguen a final.